En el año 1914, un hombre de apenas 25 años se alistó en el ejército austríaco. Se llamaba Ludwig Wittgenstein y había nacido en Viena, en una de las familias más ricas de Europa. Él había estudiado ingeniería aeronáutica en Berlín y en Manchester, pero lo había dejado todo para irse a Cambridge a estudiar lógica bajo la dirección de Bertrand Russell. Meses antes de alistarse en el ejército, él le escribió a su maestro Russell y le había dicho que no podía ser un lógico antes que ser un humano, que lo más importante era ajustar cuentas con uno mismo y que si se acobardaba al escuchar los disparos, eso sería señal de que su visión de vida era falsa. Y se fue a la guerra con esa apuesta, y allí en las trincheras, entre disparos y noches muy frías, empezó a anotar en libretas lo que después se convertiría en el único libro de filosofía que publicó en toda su vida. Y en una de esas libretas, el 2 de agosto de 1916, anotó, casi sorprendido de sí mismo, que su trabajo se había extendido de los fundamentos de la lógica a la esencia del mundo entero, que había empezado la guerra siendo un lógico, pero que la había terminado siendo otra cosa. Ese libro se llamó Tractatus Logico-Philosophicus y fue publicado en alemán en el año 1921. Y allí, en ese texto, en una de sus proposiciones, él dijo que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y a ver, yo llevo mucho tiempo dando vueltas alrededor de esa frase, porque lo que Wittgenstein estaba diciendo no era simplemente curiosidad lingüística. Creo que en realidad te estaba diciendo que el tamaño de tu mundo, lo que puedes pensar, lo que puedes imaginar, lo que pensás que es posible para vos, está limitado exactamente por el lenguaje que tenés disponible para pensarlo. O sea, no podés desear lo que no tenés palabras para describir. O sea, no podés planear una vida distinta si no tenés el vocabulario para describir ese tipo de vida distinta. O sea, el lenguaje no es el traje que le pones al pensamiento después de tenerlo. Creo que el lenguaje es la medida de la habitación donde ese pensamiento puede moverse. Y mira esto, porque casi 70 años después, dos investigadores estadounidenses, George Lakoff y Mark Johnson, llegaron a algo que creo que completa esa idea desde otro ángulo. En 1980 publicaron el libro Metaphors We Live By, Metáforas en la vida cotidiana. Y allí mostraron algo que en ese momento sonó revolucionario en el campo de la lingüística, porque ellos decían que las metáforas no son un adorno del lenguaje que usan los poetas, son la estructura misma con las que pensamos. Ponen un ejemplo que siempre me ha parecido muy fuerte, porque ellos dicen que nosotros pensamos en la discusión como en una guerra. Por eso atacamos desde nuestras posiciones a otras posiciones. Por eso defendemos argumentos. Por eso ganamos o perdemos un debate. O alguien nos destruye con un argumento. Y Lakoff y Johnson proponen algo que es muy disruptivo, porque dicen, a ver, imagina que tú crecieras en una cultura donde discutir no se entendiera como una guerra, sino como una danza, donde el objetivo no fuese vencer al otro, sino ejecutar juntos algo equilibrado y armónico. En esa cultura, dicen ellos, la gente ni siquiera reconocería lo que nosotros hacemos como discutir, porque sería literalmente otra actividad. Y esto nos lleva a pensar que las metáforas que heredaste sin elegirlas, decide cómo actúas. Y decide cómo actúas antes de que lo pienses de manera consciente. Y a ver, yo te cuento esto porque esto no se queda en teoría para mí. Yo no hago precisamente estos videos para mostrarte libros que leí, porque eso, si lo pensás bien, sería un ejercicio muy vacío, o sea, acumular cultura para exhibirla. Lo que yo trato de hacer aquí contigo, cada vez que te traigo una escena de un libro y la pongo frente a ti, es algo mucho más puntual, porque yo trato de presentarte palabras que probablemente no tenías, o una metáfora nueva que está escondida dentro de una escena que te la puedo describir en 30 segundos o un minuto, pero que te sirva para nombrar algo que quizás ya sentías, pero no tenías las palabras para describirlo. Porque yo estoy seguro que muchas veces te ha sucedido a ti, o cuando le has contado una historia o una versión o un ángulo de un libro a otra persona, no sueles decir lo entendí, sueles decir
ahora lo veo diferente. O te dice, oh, esto yo no lo había visto. O sea, estaba ahí, pero la metáfora en la que vivías no te permitía poder visualizar ese nuevo universo que tenías quizás delante de tus ojos. Y así funciona tu vida. Porque no cambias de vida simplemente cambiando tu vocabulario, no. Cambias de vida cambiando tus metáforas. Porque si durante toda tu vida pensaste que discutir era ganarle al otro, vas a discutir siempre para ganar, aunque eso te cueste la relación. O si pensás que el tiempo es dinero y que el dinero se va de las manos como agua, pues vas a vivir tratando de retener algo que te resulta imposible retener. Y pensá que la mayoría de esas metáforas no las elegiste vos, te las encontraste puestas como el idioma en el que naciste y actuaste según ellas antes de poder cuestionarlas siquiera. Pensá que Wittgenstein pasó de la lógica pura a la esencia del mundo escribiendo en una trinchera, arriesgando su vida cada noche. Y no porque quisiera impresionar a nadie con 9 palabras bien acomodadas en una frase, sino porque estaba tratando de entender en el peor momento posible para hacerlo cuáles eran los límites reales de lo que un hombre puede pensar. Y por eso, cada vez que tomo un libro, trato de estar como en la trinchera de Wittgenstein, tratando de mostrarte de alguna manera alguna nueva metáfora que pueda sembrar en tu mente. Y que una palabra, una imagen, algo simple quizás pueda ayudarte a vislumbrar eso que quizás está allí delante de tus ojos o muy cerca de ti. Y mira, no sé si lo logro siempre, pero llevo mucho tiempo intentándolo y esta es, en el fondo, la única razón por la que existe este canal. Y si crees que esto que hago le puede ayudar a alguien más, porfa, te pido que hagas equipo conmigo y se lo envíes a alguna persona que probablemente al ver este video y los otros que hacemos pueda tener una metáfora diferente para construir una vida que podría ser la vida que está soñando vivir. Porque creo firmemente que al final no se trata de cuánto tienes, se trata en última instancia de cómo piensas. Nos seguimos viendo acá.